hace un tiempo, la segunda y tercera prueba es muy probable, y lo más probable es que sea presencial. Ya el tema de las pruebas presenciales que tenemos ahora es que la sala donde la tenemos que hacer, que es la sala híbrida, tiene un aforo bastante reducido. Entonces, lo más probable es que tengamos que hacer dos grupos de prueba, ya los que van a ser separados de acuerdo a la lista, ya mitad en una sección, mitad en otra sección. Así que igual eso lo vamos a ir afinando, y siempre y cuando me confirmen que la sala híbrida va a estar disponible para las fechas que la pedimos. Así que eso por parte de las informaciones generales del curso. Si alguien tiene algún otro comentario, em, que lo diga para así poder empezar la clase, ¿ya? ¿Alguien tiene algo más que decir? Ah, acá, eso es lo que les quería mostrar. ¿Sí? Si se fijan, acá me aparecen los... ¿Sí? ¿Alguien quiere hablar? ¿O no? No, profe. ¿Seguros? ¿Están viendo el gráfico o no? Ya no. Estábamos viéndolo, pero se salió. Oh, ¿y qué hice? A ver, Dejó de compartir. Profesora, ¿sí? yo tengo una duda. Usted hace un rato mencionó algo de un examen. ¿En ¿Sí? zoología se rinde examen a fin de semestre? De acuerdo con lo que tenemos entendido con el profesor, sí. No sé cómo lo están haciendo en otros ramos. ¿Y ahora lo pueden ver? No. No, profe, no proyecta nada. Oh, ya. Entonces les voy a compartir mi pantalla. Profe, disculpe. ¿Sí? No sé si usted sabía, pero al menos en otros ramos, eso va dependiendo del profesor si exige o no exige examen. En algunos Ya. ramos solamente se aprueba con nota 4 y en otros ramos tenemos que eximirnos. Por ejemplo, Claro. promedio del ramo 5 y si uno tiene sobre 5 o 5 no da el Sí. examen. Pero eso Eso. depende del profe. Exacto. Hay notas de exhibición, ¿ya? No todas las personas tienen que dar examen, así que para que se queden tranquilos, no todos tienen que dar examen, va a depender de la nota de exhibición que se plantee. Ahora, lo más probable es que sea con nota 5, que es el común de las exhibiciones, ¿ya? Así que por ese lado, para que se queden tranquilos. No sé qué le pasa a mi computador. No sé si pueden ver ahora lo que estoy compartiendo. No. No, profe, no se ve. Ya, ¿y ahora? Ahora sí, profe. Ya, ok. Bueno, lo que les contaba entonces es que el calendario quedó así porque la semana de noviembre, la primera de noviembre, volvemos a tener otro receso. Ya, así que para que lo tengan claro, este calendario entonces se lo tenemos que volver a actualizar de la página, y esperemos que este sea el definitivo y que no haya más días libres y recesos entre medio, porque igual estamos súper apretados si se fijan con la calendarización, y ya no tenemos más espacio para poder mover fechas, ¿ya? Así que lo más probable es que quede así. Ahora, como les digo, el examen va a depender de la nota de exhibición que esté establecida en el reglamento, ¿ya? Porque nosotros nos tenemos que regir por la normativa interna de la carrera, ¿ya? Así que ahora voy a intentar que se vea la clase. A ver, ¿la pueden ver ahí? Sí, profe. Ya, Profe, bacán. una consulta ¿Sí? chiquitita. ¿Dónde puedo encontrar el material que dijo usted de las guías y eso? En el UCM virtual hay una parte que es como material del ayudante, creo, y ahí la subimos. Igual al final déjame revisar para ver si esa pestaña está habilitada para que la vean ustedes o no, pero creo que sí.
ahora cuando les suba la clase, porque esta no la he subido, cuando les suba la clase entonces les voy a mirar el UCM virtual a ver si es que la tienen disponible o no, ¿ya? Para que queden tranquilos. Igual esas guías les vaya bien o mal en las pruebas, igual es bueno que las estén revisando y las estén desarrollando, porque igual es como un compendio de toda la materia. Que es una guía que tiene hartas preguntas, entonces ustedes ahí pueden ir resolviéndola y estudiando de ahí, además, bueno, de la materia. Pero igual Adis, que es nuestra ayudante, ha trabajado en eso y al menos yo siento que resume y sintetiza bastante bien los contenidos que hemos estado pasando hasta hoy, así que igual se los recomiendo mucho, ¿ya? Además, igual es un trabajo que la idea es que no se pierda y que ustedes también lo puedan aprovechar para estudiar. Porque igual el estudio de la zoología siempre es un poco, digamos, complejo y difícil porque es mucha memoria. Y es relativamente poca la aplicación que tenemos en el curso, ¿ya? Así que igual para, no sé, pues, por ejemplo, establecer comparaciones entre grupos zoológicos o para revisar, no sé, por distintos sistemas desde la perspectiva evolutiva, siento que esas guías les van a servir harto, ¿ya? Y la idea es que, o sea, la ayudante la está haciendo con ese fin, ¿ya? De ayudarles a ustedes a estudiar y así también poder mejorar su rendimiento en el caso de que sea necesario, o a las personas que les vaya bien también lograr encontrar su sistema de estudio para permitir un éxito en el curso, ¿ya? O sea, nuestra idea siempre ha sido que a ustedes les vaya bien y que también aprendan de nosotros, ¿ya? Bueno, hoy día cambiamos el filum, nos vamos entonces a los asquelmintos, que es un filum bien primitivo dentro de la escala zoológica, pero que ya vamos notando ciertos características más evolucionadas en comparación con los grupos que vimos anteriormente, ¿ya? Entonces, partamos un poco revisando que en este grupo ya empieza a aparecer distintas estructuras y formas anatómicas que se conocen entonces como pseudoceloma. Ya hay animales entonces que van a ser acelomados, o sea, que no tienen celoma, ya como los platelmintos que vimos en la clase anterior. Y también tenemos animales que poseen un pseudocele o pseudoceloma que se denominan como pseudocelomados y más avanzado entonces en la escala zoológica vamos a tener animales conocidos como acelomados que tienen un celoma verdadero. No sé si alguien se acuerda o si lo vieron por ahí, cuál es la característica que distingue un animal pseudocelomado de un animal celomado. Bueno, bueno, entonces eso lo vamos a ir revisando hoy día. Esta formación de este nuevo pseudoceloma nos va a permitir entonces que haya un desarrollo mayor y más complejo de órganos dentro de un animal, así como también nos va a permitir realizar distribución de distintos nutrientes y de distintos componentes, gases en general, como CO2, oxígeno y también de metabolitos activos de una manera más compleja, ya que se va a ir acercando entonces a los animales más evolucionados. Y también va a permitir a los animales adquirir una forma anatómica de tipo redondeada, ¿ya? Acá en la imagen derecha tenemos un pequeño gusano, ya que vamos a ver hoy día, que es un pseudocelomado. Si se fijan, ya no es una forma aplanada y aplastada dorsoventralmente, sino que ya es una forma más cilíndrica, donde vamos, al realizar un corte transversal, vamos a poder entonces evidenciar distintas estructuras ya un poco, no tan colapsadas, sino que ya con mayor forma y con mayor tamaño de lumen, ¿ya? Acá, por ejemplo, bueno, podemos distinguir distintas estructuras
Y acá en la imagen derecha también tenemos un corte transversal. Esta fotito la saqué del libro de Storer de Zoología General. En general, bueno, ya les he contado que a mí me gusta harto el Storer porque es bastante esquemático en su contenido, mientras que Hickman es bastante más teórico y que, bueno, ambos son un excelente complemento de estudio. Bueno, acá, como les contaba, este es un corte transversal de un gusano pseudocelomado y vamos a poder ver entonces las distintas estructuras. Una de las características importantes de este grupo zoológico es que muchos de sus representantes tienen una cutícula que los recubre y que eso les va a permitir entonces que haya una mayor presión hidrostática dentro del organismo del animal sin que ésta se vaya perdiendo por las distintas capas externas, ¿ya? Si se fijan, aparece el intestino, ya muchos de estos animales tienen intestino o sistema digestivo completo, no como lo habíamos visto en otros grupos anteriores, que era más que nada por difusión o un mecanismo digestivo mucho más primitivo. Y vemos que hay distintos cordones nerviosos, uno dorsal y uno ventral. En general, las estructuras reproductivas también están bastante prominentes. Acá, si se fijan, hay dos úteros y suelen ser alargados, o sea, van en concordancia con la morfología del cuerpo. Y bueno, estos animales también poseen un canal excretor. Desde la perspectiva evolutiva se conoce o hay distintas teorías que postulan que este pseudoceloma, pseudocele, puede provenir de restos de blastocele, ¿ya? De la blástula, y que se ha mantenido durante el desarrollo, o sea, como un vestigio de este blastocele, o también provenir de un esquizocele. Hay estados larvarios de los asquelmintos que van a presentar un desarrollo macizo y más tarde entonces puede aparecer un pseudocele como consecuencia de la separación de los órganos. ¿Ya? Esta cavidad que se conoce como pseudoceloma es una cavidad que puede estar virtualmente llena de líquido en los espacios donde no hay órganos. ¿Ya? Eso es importante porque uno puede decir, claro, el animal está lleno de agua. No, pero también el animal tiene órganos en su interior que ocupan espacio y esos espacios entonces donde no hay estructuras orgánicas o conectivas van a estar con presencia de líquido, ¿ya? Y como les contaba también va a aparecer un esqueleto que va a permitir mantener una presión hidrostática, lo que a su vez va a permitir al animal tener un mayor soporte, ¿ya? Y mantener entonces esta forma redondeada cilíndrica, ¿ya? Bueno, los asquelmintos, su etimología proviene de la palabra de gusano saco, ¿ya? Eso es del griego. Son muy diversos entre los grupos distintos que vamos a encontrar en este filum, pero sin embargo hay semejanzas que son filogenéticamente bastante notables, pero también tienen ciertas diferencias notorias que vamos a ir revisando de acuerdo al avance de la clase. Bueno, aparece este pseudocele o pseudoceloma, que es una cavidad similar al celoma, pero, y esto es muy importante, que no está revestida internamente de mesotelio. Entonces, la diferencia entre un animal pseudocelomado y un animal celomado va a ser la presencia de un tejido que se conoce como mesotelio. Algunos de estos animales entonces no van a tener un revestimiento propio, pero la mayoría sí lo va a tener y se va a extender desde entonces el tubo digestivo y la pared del cuerpo. Dentro de estos asquelmintos vamos a revisar entonces los nematomorfos, vamos a revisar también los nematodos y también vamos a revisar los estrongilidios. Ya hoy día vamos a alcanzar a ver algunos nematomorfos y también vamos a ver mayor parte de las características de los nematodos. Bueno, dentro del filum nematomorfa vamos a encontrar nemátodos, ya gusanos cilíndricos, pero que son de vida libre, ¿ya? Estos
son los que se conocen comúnmente como pelos vivos. No sé si alguien ha escuchado hablar o alguna vez bañándose en un río o en algún cauce de agua dulce han encontrado que hay como unos pelos grandes, largos que se van moviendo por el agua y que muchas veces tienden a asustar porque son algo muy raro de ver. Bueno, estos pelos vivos que quizás alguien por ahí los ha visto, corresponden al filum nematomorfa. Ya estos nematodos entonces van a ser triploblásticos, ya sabemos qué es lo que significa eso, con una simetría bilateral y que tienden a ser extremadamente largos, aunque su tamaño es variable. Ya igual en general, si uno encuentra un nematomorfo adulto ya casi en la etapa final de su vida, van a encontrar que pueden medir varios centímetros, incluso metros. Ya por si en algún minuto se encuentran con algo así muy raro, sepan que este tipo de gusano no les va a hacer ningún daño, ni se les va a meter por ninguna cavidad ni nada, sino que estos son de vida libre. Aunque sí, algunas, bueno, sus larvas van a parasitar artrópodos, como lo vemos en la imagen atrás de este saltamonte, donde viene saliendo desde el interior de este animal un pelo vivo, ¿ya? Esto en general, cuando son larvas, entonces van a parasitar ciertos artrópodos, pero ya cuando son adultos van a ser de vida libre y vida corta. ¿Por qué de vida corta? Porque estos animales en su etapa adulta carecen de sistema digestivo. Los podemos encontrar mayormente en ambientes de agua dulce y con condiciones de alta humedad, pero también podemos encontrar algunos nematomorfos que son terrestres y en menor medida vamos a encontrar este filum vamos a encontrar entonces especies marinas, ¿ya? Es muy poco lo que se conoce de especies marinas de nematomorfos, entonces comúnmente los vamos a encontrar en ambientes de agua dulce y terrestre. Generalmente en ambientes húmedos los podemos encontrar en los cauces de los ríos o en lugares donde hayan algunas aguas estancadas. Por ahí vamos a ir viendo entonces estos nemátodos que los conocemos como pelos vivos. Cuando son adultos, entonces van a tener un pseudoceloma bastante reducido por el mesénquima, ya por el tejido conectivo. Van a ser bastante largos, pero bastante delgados en comparación con otros nemátodos. Y su cutícula externa, o sea, la capa que los va a recubrir, va a estar bien desarrollada, o sea, va a tener un desarrollo bastante notorio, ¿ya? Y esta cutícula en general está conformada por colágeno, entonces va a ser una capa gruesa de colágeno que vamos a notar en el caso de que manipulemos algunos de estos animales que son bastante duros y que no se mueven tan fácilmente como otro tipo de gusanos nematos, ¿ya? Su tamaño, como les contaba, es bastante variable, ya pueden medir algunos centímetros, ya unos, no sé, 15 centímetros, pero también podemos encontrar algunos más grandes, como vemos acá abajo esta imagen de este saltamontes parasitado, y que este animal puede llegar a medir entonces varios metros. Para el movimiento y para el movimiento dentro de su ambiente de agua dulce, entonces van a presentar musculatura longitudinal que se extiende desde craneal hacia caudal. Y también, como les decía anteriormente, presentan un sistema digestivo altamente reducido que no es funcional en adultos, ¿ya? Entonces, estos animales en su estadio adulto no se van a alimentar. Y bueno, vamos a revisar entonces ahora uno de los grandes grupos de los asquelmintos, que es conocido como los nematodos. Los nematodos son un grupo de gusanos cilíndricos que no son segmentados, ¿ya? Hay gusanos que son segmentados, lo sabemos como en este caso son los anélidos, pero que son evolutivamente más altos. Tienen un cuerpo alargado con una cutícula que es bastante resistente y una de las características principales que tiene este grupo es que presentan un tubo digestivo completo y permanente. Entre los animales pluricelulares, por su número, ocupan probablemente el segundo lugar, ya uno de los filum entonces más grandes, después de los insectos, ya después de los artrópodos que los vamos a ver en unas clases más adelante.
Muchos de estos nematodos entonces viven libremente en el suelo y en el agua y otros, y la gran mayoría diría yo, son de tipo parásito. Ya no tanto o no solo en animales, sino que también en plantas y van a entonces ser parásitos de estas especies. También entonces hay otros grupos que van a vivir restringidos a ciertos hábitats peculiares. Por ejemplo, hay nemátodos que viven en las raíces de las plantas o en las semillas del trigo, también en la resina de los árboles y algunos de ellos, algunos de estos nemátodos parásitos, van a vivir en el intestino de ciertos animales. También pueden vivir en la sangre o en otros órganos de ciertos animales. Por ejemplo, hay un parásito de tipo nematodo que vive en el riñón, ¿ya? En el riñón del cerdo. Y también hay otro parásito que es la Dirofilaria que vive en el gusano del corazón del perro, o sea, en el corazón del perro. Es un gusano entonces que va a vivir en el corazón del perro. Ahora, esta Dirofilaria no es tan común de encontrar aquí en Chile porque no existe el ambiente para que este se desarrolle. Sin embargo, ha habido ciertos casos de esta Dirofilaria en caninos del país, pero que generalmente son caninos que vienen desde fuera de Chile y sobre todo de lugares tropicales. Eso se los cuento como dato rosa para que vean que no estamos exentos a tener algunos parásitos de tipo tropical. Estos nemátodos entonces suelen ser pequeños, pero algunos pueden alcanzar 1 metro de longitud, ¿ya? Ojo con eso, que la longitud tiende a ser bastante variable, ya desde un par de centímetros o incluso milimétricos hasta medir varios metros. Sus huevos entonces tienden a ser microscópicos y son súper resistentes a las condiciones ambientales. Los huevos de los nematodos pueden vivir mucho tiempo en condiciones ambientales adversas. Por ejemplo, no sé, pueden vivir en un ambiente seco por mucho tiempo hasta que logran encontrar un nuevo hospedador y poder seguir completando su ciclo. Así también como pueden vivir en ambientes húmedos mucho tiempo y sin ningún problema, dado que el revestimiento del huevo de estos animales es bastante grueso. Los nematodos entonces los vamos a clasificar de acuerdo a la presencia o ausencia de fasmidios. ¿Qué son los fasmidios? Son glándulas precaudales que van a desembocar entonces en cada lado de la cola, especialmente en especies parásitas. Ahora, no todos los organismos parásitos presentan este fasmidio, pero sí es una de las formas que tenemos de clasificarlos para poder entonces darle su orden en la escala zoológica. Estas glándulas, entonces, que son estos fasmidios, se van a relacionar altamente con la reproducción y van a permitir entonces que los animales cuenten con cierto dimorfismo sexual, o sea, que podamos reconocer a machos de hembras. Entonces, estos animales van a constar, los animales que tengan fasmidio, entonces van a constar de una glándula, un poro y terminaciones nerviosas en esta. Entonces, de estos nematodos vamos a tener dos clases. Una es la Adnoforea, que va a contar con quimioreceptores cefálicos sin fásmidos, entonces la Adnoforea no va a tener fásmidos. Dentro de sus grandes representantes de este grupo tenemos la Trichinella y el Trichuris. La Trichinella es comúnmente representada en Chile por la Trichinella spiralis, es un parásito que se aloja en la musculatura de los cerdos. Ya no sé si alguna vez han escuchado hablar de la triquinosis o la triquinelosis y que por eso tenemos que consumir carne de cerdo bien cocida, es debido a este parásito. ¿Ya? Y este parásito tiene una gran importancia en salud pública. Quizás los casos no son tan comunes de ver, pero cuando una persona, en este caso, o un animal consume carne de cerdo mal cocida,
tiende a ser mortal este parásito, ¿ya? Porque tiende a alojarse, bueno, tanto en el músculo como en otros órganos e incluso puede alojarse en el sistema nervioso central. Y también tenemos al tricuris, ya comúnmente acá en Chile y en la séptima región podemos encontrar el tricuris vulpis, que es un parásito de animales domésticos, ¿ya? Y de producción. Por otro lado, entonces vamos a tener a la clase Cesernentea que va a presentar anfibios y plasmidios, y fasmidios, perdón. De este grupo entonces tenemos dos grandes representantes, uno que son los ascaris, o la clase ascarida, que es comúnmente representada por el Ascaris lumbricoides, que es un parásito de los seres humanos, y también por la clase Strongylida. Ya los Strongylus son parásitos que comúnmente afectan a especies de producción y también afectan bastante a la especie equina, ya a los equinos, a los caballos. En general, los ascaris y los strongylus no, bueno, sí tienen una importancia en salud pública y en salud animal, pero no tienden a ser mortales en este caso como lo es la triquinela, ¿ya? Eso es uno de los grandes características que podemos describir de estos grandes grupos. Bueno, dentro de los nemátodos entonces vamos a encontrar cerca de 25.000 especies descritas, aunque se ha estudiado de que hay muchas más, pudiendo llegar a casi el doble o más del doble. Dentro de otras características que tienen estos animales es que cuentan con una simetría bilateral, ¿ya? Tienen 3 capas germinativas, lo que lo hace clasificar como un animal triploblástico, y no tienen una verdadera segmentación apis o ápices, ¿ya? Sí, sino que es un organismo completo. Su cuerpo es cilíndrico y alargado, lo que va a estar cubierto por una cutícula resistente que va a permitir entonces mantener esta presión dentro del organismo. Cuentan también con un tubo digestivo completo y permanente que está formado por un tubo recto que va desde la boca, que está hacia craneal de este organismo, y un ano en el extremo opuesto o en el extremo caudal de este. También dentro de las características que podemos encontrar de este grupo es que tienen en la pared del cuerpo, si se fijan acá, esta es la pared del organismo, ya bueno, hacia afuera esto que está en blanco no es el porta o cubre o el portaobjeto donde está este animal. Entonces, en la pared de este organismo vamos a encontrar fibras musculares que son longitudinales, ¿ya? Si se acuerdan, en los platelmintos teníamos otras fibras que eran longitudinales y también teníamos otras fibras musculares oblicuas. En este caso solo podemos encontrar fibras longitudinales, lo que le va a permitir al gusano hacer solamente un tipo de movimiento, ya hacia adelante y hacia atrás. En general no tienen mucho más movimiento como si lo tenían los platelmintos. Entonces, estas células musculares van a poseer entonces una porción contráctil, que es la porción que se va a contraer, ya un músculo esquelético, y una porción que no se contrae, pero que sí relaja al organismo, lo que le va a permitir el movimiento. Estas células musculares entonces van a estar en conexión con las células nerviosas de este animal, lo que se van a conocer entonces como brazos musculares. Dentro de otra de las características de estos animales es que no poseen órganos respiratorios ni circulatorios y sus órganos excretores son bastante simples, ya habiendo solo una o dos células encargadas de ello. Hickman, en el libro Hickman de zoología, dice que virtualmente todas las especies de vertebrados y muchos de los invertebrados tienden o van a ser o son hospedadores de uno o más nemátodos, ¿ya? Entonces, si bien es un grupo que es bastante representativo y que hay varios que son de vida libre,
hay muchos de estos nematodos que son parásitos de otros organismos superiores, ¿ya? Hay muchos que son compartidos, o sea, que pueden hospedar, no sé, pues, ser hospedadores tanto una especie como otra, ¿ya? Por ejemplo, el ascaris no es exclusivo de los seres humanos, sino que también lo podemos encontrar en otras especies que accidentalmente consumieron sus huevos por ahí, ¿ya? Otra de las características que tienen es que no tienen cilios o flagelos como si contaban los platelmintos que vimos la clase pasada. Y recalcando un poco, si vemos, presentan una cutícula que va a recubrir todo el organismo. Luego de esa cutícula, entonces, va a venir un tejido epidérmico y posteriormente vamos a poder encontrar distintas estructuras dentro de ella. También cuentan con una faringe muscular, ya que está hacia caudal de la boca, luego de la boca, entonces vamos a encontrar esta faringe muscular que va a estar también recubierta por un anillo nervioso, ¿ya? Esta faringe, lo interesante que tiene de este grupo de animales es que ya presenta una musculatura bastante desarrollada. También lo que vamos a encontrar dentro de estos animales, acá si vemos hay nervios dorsales y ventrales, vamos a encontrar un anillo nervioso que va a estar alrededor del esófago y que esta va a conectar con los nervios anteriores y posteriores. Como les contaba, no poseen un sistema circulatorio ni respiratorio y sus órganos excretores tienden a ser bastante simples. Estos anillos nerviosos, entonces, que van a recubrir el esófago, se van a extender y se van a dividir en dos, que van a ir dos entonces hacia anterior y van a ir dos hacia posterior, y que van a estar entonces en una estrecha relación con la piel o con el tejido epidérmico. Si se fijan, entonces tenemos esta cutícula que recubre el organismo. Posteriormente tenemos el tejido cutáneo y aquí, si se fijan, entonces vamos a tener los cordones nerviosos que van a atravesar de manera cráneo-caudal a estas especies. Otra cosa que les puedo contar también sobre los músculos longitudinales es que los músculos de los nemátodos están todos alineados según el eje del cuerpo y solo permiten encorvamientos dorsoventrales, lo que les contaba, como que se pueden contraer y relajar. Por consiguiente, entonces, van a ser organismos menos complicados que los gusanos planos que vimos la clase pasada. La cavidad del cuerpo, entonces, de los nemátodos va a ser bastante comparable con los rotíferos gastrótricos, me cuesta siempre decir eso, y los acantocéfalos, ¿ya? Eso en referencia a sus características anatómicas. Bueno, pero una de las cosas que nos interesa bastante ver en este curso es cómo se reproducen ciertos animales, ¿ya? Desde el punto de vista de las características reproductivas, vamos a decir que el sexo de los nemátodos suele estar separado, ¿ya? Los machos tienden a tener un menor tamaño que las hembras y van a presentar gónadas continuas con conductos reproductores que van a ser únicas en el macho y pares en la hembra, ¿ya? La fecundación de esta especie, o sea, de estas especies de nematodos, tiende a ser interna, dado que al momento del coito el macho presenta una espícula que va a ingresar entonces a la vulva de la hembra y va a generar una entonces fecundación interna. Usualmente, entonces, estos animales van a poner huevos, ¿ya? Aunque también podemos encontrar animales que son ovovivíparos o incluso vivíparos. Hay algunos nemátodos y usualmente vamos a encontrar que en los estados larvales los animales van a cambiar su cutícula, o van a tener una muda, lo que se conoce
un poco más científicamente como ecdisis. Entonces la ecdisis va a ser el proceso mediante el cual el animal cambia su cutícula, ¿ya? Y también lo vemos en ciertos reptiles, un poco más hacia adelante. Hay ciclos de vida que son directos, o sea que luego de la reproducción sexual van a haber animales que van a estar en el ambiente y van a eclosionar sin ningún problema, pero también tenemos ciclos de vida que van a tener etapas larvarias y que necesariamente van a necesitar ciertos hospederos intermediarios para cumplir con su ciclo vital, ¿ya? Y bueno, los machos entonces poseen esta espícula que va a permitir la cópula entre un macho y una hembra. Es importante esto y es importante que comencemos a reconocer que en estas especies hay dimorfismo sexual. Si se fijan, la hembra tiene un tamaño casi un 30% en comparación al macho, ¿ya? Y también como los podemos reconocer es que en su porción posterior o en su porción más caudal vamos a encontrar entonces en los machos una espícula y en la hembra vamos a encontrar esta entrada que se conoce como vulva, ¿ya? Si los miramos no necesitamos grandes artefactos para poder reconocer el dimorfismo sexual en esta especie, sino que solamente basta con mirarlas bajo una lupa o incluso al simple ojo. Podemos primero diferenciar el tamaño de un macho de una hembra y ya con una lupa podemos entonces distinguir esta espícula y este orificio vulvar, ¿ya? Eso desde el punto de vista de la reproducción de estos animales. En general, estos animales suelen tener dos úteros, las hembras, dos ovarios y dos oviductos. Ya tienden a tener dos de cada uno. Bueno, como les contaba anteriormente, el sistema excretor es bastante poco desarrollado en estas especies, dado que presentan células glandulares que pueden o no tener túbulos, ¿ya? Y estas células tienden a ser una o dos. Estas células las vamos a conocer entonces como glándulas de Renet y se localizan entonces en el pseudoceloma del animal y como vemos en la imagen están en íntima relación con el intestino del nematodo, ¿ya? Y el poro excretor, si se fijan acá en esta imagen, está en una porción caudoventral, o sea, va a estar hacia atrás del animal y hacia abajo, ¿ya? Lo que le va entonces permitir excretar los metabolitos activos luego de los procesos intracelulares que se van a desarrollar, ¿ya? Ahora si ven acá, el sistema excretor no está representado, o sea, está representado pero un poquito más hacia craneal, pero si se fijan va siempre en una íntima relación entonces con las porciones intestinales del animal, ¿ya? Eso es bastante interesante porque en los animales que son un poco más avanzados evolutivamente tiende a estar muchas veces separado el sistema excretor con el sistema digestivo, ¿ya? Sino que, pero ya al menos vamos a ver que sí hay ciertas células funcionales entonces que nos van a permitir eliminar los metabolitos que el organismo no vaya a utilizar o que sean desechos de la propia digestión del animal. Bueno, como les contaba entonces, el poro excretor va a estar siempre en posición ventral. Desde el punto de vista del sistema digestivo de estos animales, vamos a reconocer entonces que cuentan con un sistema digestivo completo ya desde la boca hacia el ano. La boca del nematodo va a estar rodeada por tres labios, si se fijan acá en el esquema y acá en la imagen de microscopía. Y luego de la boca, entonces, si se fijan más hacia adentro, vamos a poder encontrar lo que les contaba de la faringe, que está bastante muscularizada.
y esta tiende a tener una anatomía triangular. Ya si se fijan es como de forma... ¡Ay! Me pasé. Si se fijan es como forma de triángulo. Va a haber entonces también la presencia de un intestino funcional y vamos a encontrar entonces la salida de este sistema digestivo en un ano que siempre va a estar en posición ventral. Ahora, dentro de las características importantes es que el macho en las especies de nematodos va a poseer una cloaca que va a ser compartida entre el sistema reproductor y digestivo, ¿ya? Esto es importante de saber y también es importante saber que en las hembras entonces no vamos a encontrar esta cloaca de la que les estoy hablando, sino que es una característica exclusiva del dimorfismo sexual de los machos. Acá entonces les dejé una fotito sobre aparatos bucales en nematos. Si se fijan, bueno, este va a cumplir con los 3 labios que les comentaba, pero sí el aparato bucal de estas especies puede ser variable, ¿ya? Ahora, en general casi todas cumplen con las características que les mencioné anteriormente, que tienen una boca, luego una faringe muscular que va a conectar con un tubo digestivo que finalmente va a terminar en una porción más caudal en un ano. Y bueno, para ir cerrando hoy día creo, y creo que esta es la última, vamos a encontrar, como les contaba, que muchos de los nemátodos van a ser de tipo parásito, ¿ya? Y Hickman también dice que el parasitismo, y como les contaba la clase pasada, puede haber surgido evolutivamente más de una vez dentro de los nematos. Recordemos que el parasitismo desde el punto de vista evolutivo ha ido coevolucionando con las especies de hospedadores que son donde se alojan entonces estas especies. Em, Entonces, una vez que un hospedador evoluciona, los animales parásitos también van a ir coevolucionando con ellos. Ahora, no todos los nematodos son parásitos y no todos los nematodos son parásitos digestivos, ya, sino que tenemos algunas especies de nematodos que van a ser de vida libre, otros que van a ser ecto o endoparásitos de plantas, algunos parásitos de tipo saprófago, otros que en sus estados juveniles son zooparásitos, ya, o sea que parasitan animales, o otros que van a ser netamente parásitos en su estadio adulto, o hay otros que van a ser también solamente de juveniles, donde cuando son jóvenes van a ser parásitos de animales y cuando son adultos van a ser parásitos de plantas y así. Las relaciones de parasitismo de los nematodos entonces son bastante variables, ¿ya? Acá, por ejemplo, tenemos 2 parásitos distintos. El de abajo, entonces, es el que conocemos como la Trichinella spiralis. Este es un corte histológico, o sea, un corte que va a estar teñido y mirado al microscopio, donde podemos ver entonces que acá encontramos tejido muscular y entre medio del tejido muscular vamos a encontrar esta estructura donde dentro de ella vamos a poder encontrar la triquinela. Ya, por eso me imagino que igual acá hay gente que puede ser de lugares más rurales y es que cuando hacen una faena, no sé, de un cerdo, comúnmente las personas que están haciendo la faena tienden a ir donde un veterinario para que les mire la carne y determine si hay o no nematodos, ¿ya? O triquinela en este caso. Pero en general este examen es bastante difícil de encontrar a alguien que lo haga porque no todos los veterinarios o no todas las clínicas que pueden haber disponibles cuentan con la tecnología para poder mirar si es que hay nematodos o no. Entonces, siempre es importante que el consumo entonces de este tipo de productos sea cocido. ¿Ya? ¿Por qué? Porque gracias a la cocción entonces
vamos a lograr que la triquinela muera y que por ende nosotros como consumidores no nos muramos, ¿ya? Y arriba entonces tenemos otro parásito, que es la Bustereya, que genera una enfermedad que se conoce como elefantiasis. No sé si han escuchado hablar de la elefantiasis. Bueno, para contarles un poco de esta enfermedad, para que no se asusten, en verdad, es una enfermedad parasitaria tropical, ¿ya? Que está en zonas tropicales, que, bueno, son de alta concentración de humedad y que va a afectar a los nódulos y los vasos linfáticos, ¿ya? Entonces, esta filariasis linfática, conocida como Busteria, va a bloquear entonces el drenaje linfático y por eso se ven estas estructuras de estos seres humanos que están bastante aumentadas de tamaño. No es que adentro esté lleno de, de parásitos de esta filaria, no, sino que el drenaje linfático se ve alterado. Entonces, la estructura donde está el parásito entonces va a comenzar a llenarse de líquido y por eso entonces va a aumentar de tamaño el órgano o la porción del cuerpo que esté afectada, ¿ya? Ahora, esta filaria también debe tener un vector, ya para llegar al hospedero y para este vector tiende a ser un mosquito, ¿ya? Comúnmente la Aedes aegypti. Y al picar, entonces, este mosquito va a depositar un parásito que se va entonces a trasladar hasta el sistema linfático. Y entonces, como les contaba, va a bloquear el drenaje linfático de la porción del cuerpo que esté afectada. Comúnmente se da en las piernas, pero también se puede dar en otras estructuras anatómicas del hospedador que entonces la tiene. En la actualidad, respecto a esta enfermedad, se conoce que hay más de 900 millones de personas amenazadas por esta filaria y que entonces la solución o una de las formas de prevenir entonces es haciendo un control de insectos, ¿ya? De la fumigación. Ahora, sabemos que quizá en el mundo ideal podemos hacer esos controles, pero la verdad es que también está bastante asociada a contextos socioeconómicos bastante vulnerables, ¿ya? Así que eso también es importante. Acuérdense que una cosa no siempre está desconectada de la otra, ¿ya? Así que sabemos entonces que uno de los factores que favorece el desarrollo de este tipo de enfermedades son los contextos socioeconómicos y sociopolíticos que están viviendo en cierta región del planeta, ¿ya? Me gusta recalcarles harto eso porque es importante de conocer y también es importante, como les contaba la otra, la clase pasada, antepasada, no me acuerdo que me había mandado un discurso bastante hippie, pero que en verdad no tiene que ver con una filosofía de vida, comillas, hippie, sino que tiene que ver con algo de que el ser humano se ha ido dando cuenta de que no podemos entonces fijarnos solamente en el desarrollo y en la evolución de una especie, ya como en este caso el ser humano, sino que todos, para asegurar nuestra propia existencia dentro de este planeta, es que logremos encontrar un equilibrio entre las especies entonces que vivimos en él. Bueno. Después de ese nuevo discurso holístico que me pegué, vamos a ir a revisar algunas especies representativas de nemátodos. En este caso les quiero contar un poquito sobre el Ascaris lumbricoides y los ascaridios en general.
Este Ascaris lumbricoide lo podemos encontrar comúnmente en el ser humano y en el cerdo y presenta las características generales de los nematos. Las hembras de estos Ascaris em, tienden a alcanzar hasta 40 centímetros de longitud y puede tener de ancho, de diámetro, unos 6 milímetros, ¿ya? Mientras que el tamaño del macho siempre, como sabemos, tiende a ser menor, pudiendo llegar a unos 25 centímetros de longitud. Los ejemplares que vemos acá tienden a ser ya bastante maduros, dado que los ejemplares más frescos tienden a ser más amarillentos o rosados, mientras que los que son más, entre comillas, maduros tienden a ser más blanquecinos. Acá la imagen que les puse es obviamente otra muestra patológica. Recordemos que las muestras patológicas se obtienen de animales o personas fallecidas eh, donde había una obstrucción entonces de parásito. Ahora, igual quiero hacer esa aclaración. No todas las muestras patológicas necesariamente vienen de animales fallecidos, ¿ya? Sino que esto puede ser también de que, no sé, pues este humano tenía una obstrucción por parasitosis y se le hizo una cirugía y se le sacó esta porción de intestino donde estaban estos parásitos haciendo una obstrucción, ¿ya? Esto también lo podemos considerar una muestra patológica, para que no se queden con eso de que vienen solamente de animales muertos. También las biopsias, no sé, quizás a alguno de sus familiares, ustedes mismos les han hecho biopsias, esas también las consideramos muestras patológicas, ¿ya? Quería igual hacer esa aclaración para que vayamos entonces conociendo esos conceptos. Bueno, volviendo un poco a los ascarídeos, el cuerpo entonces de estos animales va a ser alargado y redondo, apuntando hacia ambos extremos, ¿ya? O sea, hay una porción craneal y una porción caudal. Este organismo entonces, como conocemos de los nematodos, va a estar cubierto por una cutícula resistente y elástica y también va a tener pequeñas estrías que le va a permitir el movimiento, ¿ya? A lo largo de este organismo entonces vamos a distinguir 4 líneas longitudinales, eh, una dorsal, una ventral entonces y 2 laterales. Y también, bueno, como cualquier nemátodo, entonces va a tener una boca que se abre en el extremo anterior y va a tener 3 labios redondeados como lo vimos hace unas diapositivas atrás. Este parásito entonces vamos a encontrarlo frecuentemente en humanos y también es frecuentemente encontrarlo en humanos menores, ya sobre todo en niños. ¿Por qué? Y eso tiene que ver un poco con el ciclo vital de este animal, ya que lo vamos a ver a continuación. Y para adelantarles un poco, es mediante la ingestión de huevos embrionados. Y acá les dejé el ciclo vital de este parásito, ya para que lo vayamos reconociendo y también reconociendo la importancia que es de no comer tierra o de no, de cuando tenemos contacto con tierra que posiblemente pueda estar contaminada, por ejemplo, con agua servida, siempre utilizar guantes o lavarse las manos frecuentemente. Y también otra cosa importante que va más allá del lavado de manos es también escobillarse las uñas, ¿ya? Porque a veces, no sé, pues nos lavamos las manos y las uñas quedan con tierra y nos vamos a comer y también nos podemos contagiar. Ya vimos en la clase pasada que no solamente va a ser de Ascaris, sino que también nos podemos contagiar de otro tipo de parásitos, ¿ya? Bueno, dentro del ciclo vital, entonces vamos a partir por acá abajo. Y es que del individuo entonces salen los huevos hacia el ambiente, los huevos fertilizados entonces hacia el ambiente mediante las heces, ya como les contaba anteriormente, estos huevos pueden permanecer en el ambiente por mucho, mucho tiempo, ya incluso resistiendo condiciones adversas,
lo que entonces va a funcionar como un mecanismo adaptativo de estos animales, ¿ya? Y recordemos entonces que estos mecanismos adaptativos vienen de lo que es la coevolución, ¿ya? Del hospedero entonces con el parásito. Si se fijan, los huevos que salen al ambiente no son inmediatamente infectantes, sino que también tienen que pasar por cierta metamorfosis hasta quedar en un estado larvario que también tiende a ser microscópico, perdón. Entonces, estos huevos que van a estar en el ambiente en estado larvario van a ser ingeridos por el individuo hospedador, ya puede ser un humano o un cerdo, y ahí es en esta etapa 3 cuando el individuo se hace infectante. Luego va a ingresar entonces por vía oral hacia el sistema digestivo y este huevo que tiene esta larva dentro va a eclosionar y entonces se va a liberar dentro del intestino. Luego, este huevo ya eclosionado, donde va a estar la larva dentro, bueno, el huevo entonces se va a descartar y van a quedar las larvas dentro del intestino que van a ser capaces de atravesar la mucosa intestinal, o sea, de atravesar el intestino y van a llegar subiendo hacia el hígado, ¿ya? Y en este hígado entonces se van a meter a la circulación de la porta, ¿ya? El hígado de los mamíferos o de los hospederos principales tiende a tener un sistema circulatorio que está caracterizado por una vena portal, ya la vena porta. Y entonces van a ingresar a esta circulación portal que los va a llevar directamente a los pulmones del individuo, ¿ya? Y bueno, a medida que entonces este nematodo se va moviendo por dentro del organismo del hospedador, también va desarrollándose y alcanzando su tamaño adulto. Y una vez que se llega acá y se aloja en el intestino, va a empezar a generar signos y síntomas, ¿ya? Em, y los signos y síntomas que podemos encontrar dentro de este individuo que va a estar infestado van a ser problemas como tos, vamos a poder encontrar fiebre, disnea o incluso tos con sangre que se conoce como hemoptisis, ¿ya? Ahora, este ciclo de Loss que se conoce va a permitir entonces que el individuo adulto de este nemato también siga subiendo, no sé, por la tráquea y llegue a la faringe y mediante o la deglución, por ejemplo, si el individuo siente alguna incomodidad en la faringe, va a tender a deglutir y entonces nematodo va a volver al sistema digestivo. Y así entonces se va a estar reinfectando recurrentemente. Ahora, también, chiquillos, para no asustarlos, siempre igual quiero dejarles este disclaimer, y es que recordemos que los individuos tenemos un sistema inmune que es competente, ya que no necesariamente va a, si comemos un poco de tierra nos vamos a infectar de algo, no, sino que nuestro sistema inmune también va a ser capaz de contrarrestar los efectos y eliminar un individuo sin ningún problema, ¿ya? Ahora, cuando las cargas parasitarias ingeridas son muy altas, ya tiende a costarle un poquito más al sistema inmune y ahí es donde nosotros vamos a poder entonces encontrar una parasitosis en un individuo, ¿ya? Pero igual es importante que lo conozcan y que sepan que si alguno de ustedes tiene hijos, comiencen a educar en ciertas medidas sanitarias para evitar no solamente el contagio de las caries lumbricoides, sino que el contagio de otros parásitos que también pueden tener un impacto en la salud pública y en la salud de su familia. Bueno, chiquillos, con esta clase terminamos por hoy. No sé si alguien tiene alguna duda o consulta.
Profe, también se supone que cuando uno se infecta con parásitos, se supone que como que le baja el apetito. O sea, no es que le baja, como que se le reduce el apetito. Parece, si mal no recuerdo. Pero eso va Claro, como diferir sí, de cada... Según lo que se contagie uno, digamos, o que se pegue. claro, Joaquín, va a depender también un poco de la carga que tengamos dentro de nuestro sistema digestivo, porque, por ejemplo, no sé, pues si tenemos, remontándonos un poquito hacia la clase pasada, em, si tenemos una lombriz solitaria, una tenia dentro de nuestro organismo y mide 2 centímetros, no vamos a tener mucha alteración en nuestro sistema, pero si tenemos una tenia de 20 metros, obviamente que va a ser compresión y obviamente nos va a disminuir el apetito y vamos a tener cierta anorexia, ¿ya? Igual los síntomas son variables, ¿ya? No siempre hay signos patognomónicos de una enfermedad en un individuo, sino que se puede presentar de distintas maneras, ¿ya? Lo que va a depender también del sistema inmune que tengamos, si es que va a ser suficientemente competente o no, o también va a depender de la carga parasitaria que tengamos o de muchos factores que tanto intrínsecos como extrínsecos que nos van a ir afectando en el caso de una enfermedad. Por ejemplo, quizás la mayoría de nosotros tiene un sistema inmune competente que quizás en algún minuto nos hemos infectado de este tipo de parásitos, pero que nuestro organismo también ha sabido combatirlos oportunamente y ha logrado eliminarlos, ¿ya? Pero igual es importante que vayamos conociendo esto porque nos puede afectar a nosotros y también puede afectar a nuestras familias. Aquí Anaís, ¡guau! Probablemente, Anaís, sean Ascaris lumbricoides, son bastante comunes de encontrar. No sé, quizás si tu mamá em, sea de alguna zona rural, tal vez, es bastante común encontrarlos ahí. Em, pero sí, pasa y es bastante común. Claro, ahora donde hay más democratización del acceso a medidas sanitarias, por ejemplo, a agua potable o a educación sanitaria también han ido disminuyendo los casos de parasitosis, pero igual aún así podemos seguir encontrando, ¿ya? Ahora, cuando encontramos en general estas parasitosis, los médicos y, bueno, veterinarios, personas involucradas en el área de la investigación, siempre los reportan porque igual son casos novedosos de encontrar, ¿ya? Pero sí, Anaís, pasa y probablemente hayan sido Ascaris lumbricoides, porque usualmente el Ascaris hace su ciclo de noche, o ya cuando es mucho la parasitosis, pueden también salir por distintas cavidades, ya por la boca o por la nariz, e incluso pueden alojarse ciertas larvas en otros órganos, no sé, pues, por ejemplo en los ojos, ¿ya? Y es común. Lo bueno de esto es que los tratamientos son bastante accesibles y fáciles de implementar. Así que igual por ese lado y gracias al avance de la medicina y el avance farmacológico podemos encontrar opciones que son opciones terapéuticas que son bastante fáciles y accesibles de entonces tener. No sé si alguien tiene otra pregunta o si quiere contar su experiencia con parasitosis. También, como les contaba, la clase pasada creo, es súper común que los cachorros de perritos o gatos tiendan a liberar parásitos, ¿ya? Y es cuando nuestras mamás nos dicen, no, y es que el perro tiene gusanos, y sí, pues son nematos, pero los vamos a ver en la próxima clase y creo que les conté la otra vez que son los toxocara. Las toxocariosis también tienen un potencial zoonótico, pero las vamos a revisar con mayor em, tranquilidad cuando ya vayamos viendo clase a clase, o sea, clase a clase de estos organismos. No sé si alguien tiene otra duda o consulta.
Bueno, sí, los perros sí tienden a tener, como se dice comúnmente, guate perro, pero sí es común, por